Quiero probar el audio, ¿me escucha todo? Ok, listo, empezamos a revisar para Pironi y vamos a, vamos a revisar la tecnología para que hoy o no. Bien, vamos a ver la tecnología para tiroidea de alteraciones que están puestas en la función de esta glándula. Pero por razones de parte anatómica, actualmente tenemos 4 glándulas que están a cara anterior de la tiroides y hay 2 diferencias. Ahora mejor. Hola, me acuerdo con este el micro un poco. Entonces se trata de 4 glándulas, habitualmente 4 glándulas en la parte en la cara posterior de ambos lóbulos, ¿no? Su función principal conocemos que es el metabolismo cal. Cada glándula paratrial tiene unos 5 milímetros de longitud en promedio y pesa entre 25 a 50 miligramos aproximadamente. Nos reconocer algunas características relacionadas a la glándula paratiroidea. Eh, la identificación está dada por la arteria tiroidea inferior. Las glándulas superiores están adosadas en la parte superior por ambos lóbulos, tanto derecho como izquierdo, y existen algunas posiciones eh, unas posiciones de la glándula paratiroidea que están en zonas que no son las habituales a lo largo de toda la pared de la tráquea, y también puede estar adosada a ambos lados del cuerpo lateral. En la parte histológica está conformada el parénquima por estructuras celulares, básicamente son las principales células químicas. En el caso de células principales, son las que van a predominar, son tienen características del núcleo central, son la más pequeña, tienen mayor cantidad en todo el parénquima tiroideo y tienen como función la síntesis de paratormonas, de la PTH, y las células fusitílicas que aparecen alrededor de los 7 años de vida y a partir de van incrementando su número progresivamente. Son células mucho más grandes, no captan mucho el componente eosinofílico que tiene el alimento y tienen muchos gránulos acidófilos, ¿no? Eso evidencia que tienen mucha cantidad de mitocondrias. La función específica se desconoce en este momento qué función tiene las células eosinofílicas, pero se cree que tiene básicamente un trabajo de sostén de todo el parénquima paratiroideo. Una imagen histológica para diferenciar las dos características de los parénquimas. Desde la parte superior ustedes pueden observar la presencia de estructura parenquimal del tiroides, o la parte alta. Todo eso que ven alrededor son folículos tiroideos. Al centro, en el lumen, lo que ven ustedes son este componente del coloide tiroideo. Y esa la parte lateral, son las células foliculares de la tiroides. Todo esto en conjunto constituye la unidad fundamental que trabaja a nivel del parénquima de la tiroides. Esto va a separar ambas estructuras, una estructura de tejido conectivo básicamente avascular. Van a ustedes observar esta cantidad de zonas plastiformes que ven todo alrededor, que son tales, el parénquima paratiroideo. Una imagen mucho mayor para poder observar justamente estas características de las clínicas que se observan aquí, todo grande, que no tapan mucho café. El proceso fisiológico, entonces, que la glándula paratiroides principal regular el metabolismo de calcio en el organismo. Y esto va a depender, en cierta medida, la concentración sérico que puede para la acción o no de la paratiroidea. Pero hay que recordar ciertos elementos importantes
participan en el metabolismo del calcio. Todos recordamos de que el calcio va a constituir la matriz como la matriz principal del tejido óseo, pero también en otra regulando actividades enzimáticas en el cuerpo. Y recordar pues entonces el calcio en toda la economía está relacionado a factores como por ejemplo la vitamina D y la presencia de la calcitonina, la concentración de calcio sérico. Vitamina D que es un cofactor que ayuda el mecanismo de regulación del cuerpo se dé de manera apropiada y en las condiciones de tal forma que para el metabolismo del poder realizar la función. Es importante recordar qué acción tiene la vitamina D. Vamos a recordar algo de bioquímica inicialmente, ¿no? Por ejemplo, vamos a reconocer que la vitamina D tiene uno que está a nivel de la piel y el otro que va a ingresar con los alimentos. En el caso de la acción de vitamina D, de los cambios que se van a producir en la piel, estos van a constituir mayor parte la mayor parte que va a la formación de vitamina D en el cuerpo. Cuenta que a nivel de piel tenemos una zona que es la 7 de hidrocolesterol, que por acción solar, de la luz solar, transformarse a nivel de piel en vitamina D colesterol. Y este elemento va a pasar al nivel hepático, donde más que están a este nivel van a formar un elemento poco activo que es la vitamina D. Y a nivel renal, a través de la enzima 1-alfa-hidroxilasa, transformar el componente en 1,25 hidroxivitamina D, que viene a ser la vitamina D activa. De tal forma que esta vitamina D activa va a participar en la reabsorción tubular de calcio y fósforo a nivel del riñón, pero también hay que recordar que va a tener una acción también a nivel del intestino delgado para estimular la producción de calcio y fósforo también a este nivel. Que hay que recordar también respecto a la vitamina D, que va a regular acciones a nivel del hueso y a nivel también de la paratiroides. A nivel del hueso va a estimular la resolución ósea para poder liberar calcio, y a nivel de la paratiroides, esa opción cuando está en alta concentración de bloquear la formación de PTH también. ¿No? Estos elementos son importantes recordar para poder cómo se compra la vitamina D en la economía, en lugares como el hueso, en lugares como el intestino también. La otra vía por la cual nosotros podemos ingresar el componente de vitamina D es a través de los alimentos. En este caso tenemos en los alimentos el L-calciferol, o la vitamina D2. Es transformado pues, a nivel hepático a través de enzimas hepáticas a 25 hidroxivitamina D y finalmente pasa al riñón para transformarse en 1,25 hidroxivitamina D, que es la forma activa de la vitamina. Y no olvidemos pues, que tiene esta enzima que realiza vitamina D, porque esta es la forma clásica como nosotros conocemos la acción que tiene la vitamina D. Una serie de mecanismos de acción en diferentes, por ejemplo, estimula la acción de linfocitos, promoviendo una mejor respuesta inmune frente a diferentes noxos que pueden ingresar metabólicas, como el caso de diabetes u obesidad. Existe una disminución de la vitamina D por una alteración que tiene que ver con el metabolismo relacionado a estas enfermedades. Y una reposición de esta vitamina D es algo que muchos elementos del daño en los pacientes con enfermedades metabólicas. De tal forma que hay que recordar que la vitamina D, o el proceso químico de la nueva vitamina, es hormonal, porque tiene acción para estimular síntesis y estimulación de diferentes acciones que tiene el cuerpo, no solamente regulando el calcio, sino también modulando el sistema inmune, sino también estabilizando componentes proinflamatorios relacionados al síndrome metabólico. Otro gráfico que nos permite verificar o valorar también qué órganos y qué hormonas
de calcio. Tenemos, por ejemplo, que a nivel del intestino, el intestino del el componente relacionado a la acción que tiene la paratormona. A nivel renal hay una filtración pasiva de calcio y también por la acción de la PTA y la calcitonina se puede estimular o bloquear su acción también a este nivel. A recordar que a nivel del hueso, la calcitonina va a tener una acción de la concentración a nivel de sangre cuando este está por encima de valores normales, haciendo de que mayor cantidad de calcio se quede dentro del hueso. Y la PTH es lo contrario, ¿no? La PTH lo que hace es estimular la resorción ósea para poder liberar calcio al torrente sanguíneo porque la concentración ha ido en caída. Estos elementos tienen que ver con un gradiente electroquímico que es regulado por estos sensores que se encuentran en el corazón. Las glándulas paratiroideas, entonces, recordemos, pues lo que van a hacer es sintetizar paratormona, que es un compuesto formado por una serie de cadenas relacionadas a aminoácidos unidos por ácidos covalentes para poder definir una acción final. Recordemos entonces que esta paratormona tiene acción directamente en diferentes elementos, como el hueso, por ejemplo, para poder estimular la resorción ósea por liberar calcio cuando el calcio comienza a descender. Y este elemento es el principal elemento que sirve como sensor para que se libere la paratormona. Regula este elemento a nivel del cuerpo cuando existe una disminución o un incremento de la concentración de calcio. Por ejemplo, cuando se estimula la formación de paratormona a nivel de la célula paratiroidea frente a una disminución de la concentración de calcio sérico, un mecanismo de retroalimentación negativa. Si la concentración de calcio sérico comienza a bajar, disminuir, la hacer acción sobre el hueso y sobre el riñón. En el hueso incrementa la resorción ósea, en el riñón estimula la reabsorción del calcio a nivel renal. Y no se olviden que existe también un estímulo en la producción de calcitriol con la finalidad de incrementar la absorción intestinal de calcio. Hay una acción indirecta sobre el intestino regulada a través de la vitamina D. Esta acción tiene la paratormona en estos tres órganos principales. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de incrementar la con esto el organismo estabiliza esa disminución de concentración de calcio sérico que empezó al inicio de toda esta cascada que les he comentado. Y este elemento tiene un componente de regulación a través de un mecanismo de feedback negativo o retroalimentación negativa. Ante una concentración normal de calcio, se bloquea la formación de paratormona. Ante una concentración baja de calcio, se estimula. Lean el libro, bueno, traten de usar el libro de endocrinología, pueden usar el externo, también pueden usar el Nelson, también que son bastante buenos para el tema de endocrino, y ahí figura todos estos elementos de mecanismo de acción, porque aparte de los datos que le dimos, hay moleculares bioquímicos que están derivados por factores que participan en la formación de... Y el otro punto importante es también que revisen también de calcio a nivel del hueso, y este es un punto de lo que estaba comentando. Por ejemplo, la paratormona, ¿cómo va a actuar a nivel del hueso? Como les comentaba a ustedes, frente a una adhesión, se activa la paratormona para estimular la absorción renal de calcio, de estimular la resorción ósea con la finalidad del torrente sanguíneo. La vitamina D estimular la absorción de calcio y fósforo a nivel del intestino. Tres elementos son importantes en la regulación de la formación o el metabolismo de la vitamina D en todo el sistema circulatorio. Otro elemento importante es que dentro del hueso, la paratormona muy importante a través que tiene la paratormona de los celulares. Entonces, lo que se va a estimular acá básicamente es una acción autócrina paracrina
de estos elementos que tienen que ver con los receptores de paratormona. Y lo que van a hacer es, a nivel del cartílago, el punto de acción que va a existir a ese nivel, es básicamente para formar y comenzar a estimular el elemento de crecimiento del hueso, la regulación del componente de calcio cuando el cuerpo lo requiera. Frente a una disminución de calcio sérico, estimular destrucción de tejido óseo con la finalidad de liberar calcio al torrente sanguíneo y estabilizar el proceso. Pero también tiene una acción para el desarrollo y la captación del calcio, finalmente la formación de la matriz ósea. Recordar que este es un componente de regulación que no solamente lo va a hacer para hormonas, sino también la vitamina D y también lo va a hacer la calcitonina, ¿no? Haciendo una acción interrelacionada entre las tres para poder regular tanto el metabolismo de calcio como se tiene que tener estable y también el componente de crecimiento. Y para relación, les comentaba a ustedes, hay un precursor endógeno en piel, también tenemos en dieta, la vitamina D entra al organismo, en el hígado son transformados a 25-hidroxicolecalciferol, finalmente en el riñón es transformado en la forma activa, que es la 1,25-hidroxicalciferol o calcitriol, y finalmente esto va a estimular pues a nivel del hueso del intestino la acción de la paratormona mediada por la vitamina D para aumentar la concentración de plasma a nivel del torrente sanguíneo, ¿no? Es una imagen también clásica del elemento de formación de regulación de calcio en el cuerpo y cómo las concentraciones diversas que se tienen. Creo que en este gráfico yo creo que es mucho más claro cuál es la acción que tiene la paratormona y la vitamina D en relación a la regulación de calcio, ¿no? Las glándulas paratiroideas secretan paratormona frente a una concentración baja de calcio, de forma directa tiene acción en el hueso y acción en el riñón para estimular resorción ósea en el hueso y para reabsorber el calcio y fósforo a nivel renal. Y a través de un mecanismo indirecto van a estimular también a través de la vitamina D, van a estimular la producción de calcio y de pero el riñón se transformado también en 1,25 versicoleta calciferol, que es la vitamina D activa. Y estos elementos de acción lo que van a hacer es estabilizar y regular la concentración de calcio sérico, finalmente también regular la concentración del fósforo a nivel de toda la economía. Esto es un gráfico clásico de también de qué forma pescado, huevo, ¿no? Atún, ¿no? Que es muy importante en la alimentación para regular los elementos. Pero no olvidarse que el sol pues tiene una acción muy buena y va a dar la mayor concentración o la mayor cantidad de cambios de vitamina D en el organismo. Las fuentes dietéticas contienen de forma leche fortificada, el limo, la mantequilla, la nata, la yema también de los huevos que tienen muy buena cantidad de carne. El otro elemento importante son, el otro hormona importante en este estudio de la síntesis o el equilibrio del calcio en el cuerpo, son las células parafoliculares de la glándula tiroidea, o también denominadas células C. Las células parafoliculares son las células que se conocen como células de sostén de la tiroides. Voy a este gráfico histológico para que ustedes puedan apreciar acá. Estas son las células foliculares del folículo tiroideo, las que sintetizan pues hormona tiroidea. Esta es la tiroglobulina que está en el centro de la matriz. Y en estos espacios, aparte de vasos sanguíneos, vamos a encontrar pequeñas estructuras celulares que tienen la acción de sintetizar calcitonina. A estas células que están a nivel del sostenimiento de la glándula tiroidea se denomina células C o células parafoliculares. ¿Y por qué son importantes? Es importante porque estos van a sintetizar calcitonina y la calcitonina tiene un efecto contrario a la paratormona. Ellos van a responder a los niveles altos de calcio. Cuando existe un nivel alto de calcio, tiene que reducirse la concentración porque sabrán que a nivel alto de calcio también puede provocar serios problemas. Entonces lo que hace la calcitonina es estimular una serie de acciones para que ese nivel de calcio comience a bajar a un nivel normal. Una de estas acciones, por ejemplo, es inhibir la actividad osteoclástica, ¿no? Y de esta manera puede bloquear la liberación de calcio al torrente sanguíneo
estabilizando esa concentración alta de calcio que existe. Algunos datos importantes respecto al calcio, recordar pues, que es esencial la formación del hueso y la función del a nivel del hueso, cerca de un 99%, y solo un 1% en el líquido extracelular. Cerca de la mitad del calcio sérico se ha ionizado libre, el resto está unido a albúmina. Y recordar que los valores séricos promedios varían entre 8.9 hasta 10.3 en promedio de calcio total. Si tenemos un paciente que tiene hipoalbuminemia, hay que considerar corregir el calcio si es que este elemento se encuentra por debajo de 4 gramos por decilitro. ¿Y cómo se corrige? Adicionamos 0.8 miligramos por decilitro por cada 1 gramo por decilitro de descenso del albúmina. Es el cambio que hacemos. Tenemos que hacer una corrección de calcio cuando estamos frente a una condición de hipoalbuminemia en nuestros pacientes. El calcio sérico es se regula por la secreción de hormona paratormona a través del sistema de retroalimentación negativa. El TSH va a aumentar el calcio sérico y la vitamina D que se absorbe en los alimentos en la piel se convierte pues, en 25 de vitamina D una vez que se transforma en enzima fosfacalcitriosa. Y esto de la PTH que va a estimular el aumento de la concentración del calcio sérico, va a ser pues estimulando la resorción ósea, aumentando la reabsorción renal de calcio, fomentando la conversión renal de la vitamina D a su metabolito activo que es el calcitrol, y aumentando pues la eliminación renal de fosfato, que es una opción también por la cual se regula todo el componente metabólico entre el calcio y el fosfato. Enfermedades, patologías. ¿Qué patologías reconocemos de la paratiroides? Tenemos un grupo de enfermedades que van a estimular la formación de paratormona por una enfermedad de base. Estos elementos de este conjunto de enfermedades se denominan hiperparatiroidismo. En el hiperparatiroidismo pues, se caracteriza porque existe un incremento de la producción de paratormona, es decir, de forma autónoma, es decir, que el organismo de por sí, por la enfermedad de base que tiene, comienza a secretar mucha cantidad de PTH, de la hormona paratiroidea. ¿Y cuál es la expresión clínica de esto? La expresión clínica es que existe un incremento de calcio, ¿no? Va a existir un paciente que tiene hipercalcemia o va a tener una concentración sérica normal, no fisiológica, de calcio, en diferentes condiciones que se pueden encontrar, con valores séricos de pH elevados o inapropiadamente normales, como les comento. ¿A qué se refiere inapropiadamente normales, no? Es decir, que el paciente se encuentra en una condición, por ejemplo, en el que existe una patología secundaria, como por ejemplo falla renal crónica, y este paciente no regula el componente habitualmente. Pero si tiene un tumor, tuvo una lesión a nivel de paratormona, de la glándula paratiroidea, va a estimular la formación de PTH en estos casos. Y aquí lo que hay que hacer es evaluar al paciente y también investigar el potencial químico y hormonal para identificar la alteración a este nivel. Paratiroidismo primario, el hiperparatiroidismo secundario o el hiperparatiroidismo terciario. El primario cuando existe un exceso no regulable de la secreción de la paratormona por la paratiroides, es decir, una afectación directamente de la glándula, por un proceso directamente relacionado a una malfunción o a una enfermedad. En el secundario existe un exceso compensador en la producción de la paratormona, que va a estar originado en ciertas condiciones caracterizadas por hipocalcemia. ¿Qué quiere decir esto? Que existe una enfermedad X que afecta al paciente de calcio comienza a descender por la enfermedad de base. Y esta concentración de calcio baja estimula la formación de paratormona de manera crónica. Y este exceso compensador de esta enfermedad que ha reducido la concentración de calcio va a expresarnos bioquímicamente en un dosaje de paratormona alto, considerando la situación del proceso secundario de fondo que tiene, de la enfermedad de fondo que tiene para compensar el cuadro clínico. ¿No? Ese es el secundario. Y cuando hablamos de terciario, hablamos del hiperparatiroidismo terciario, cuando existe un cuadro de hiperparatiroidismo, parenquimal de la paratiroides. Plasia paratiroidea, un incremento de la glándula paratiroidea debido a este componente secundario de manera permanente y crónico que ha provocado el cambio en la estructura física de la glándula paratiroidea, sea de uno o de más
glándulas que estén afectadas, es decir, presencia de un adenoma o de más adenomas paratiroideos. Ese es el hiperparatiroidismo terciario. ¿Cómo hacemos la interpretación diagnóstica de estos problemas? Primero, valorar el calcio. Segundo, revisamos la concentración de paratormona. En el caso del hiperparatiroidismo primario, es fácil hacer el diagnóstico porque encontramos un calcio alto con la paratormona alta. En un cuadro de hipercalcemia, no alto con una... En el caso del hiperparatiroidismo, encontramos calcio bajo con paratormona alta. En el pseudo hipoparatiroidismo encontramos calcio bajo o normal, una paratormona que se encuentra debajo, ¿no? Hay que tomar en cuenta para el diagnóstico, poder enfocarnos en evaluar bien el componente que tiene alterado el paciente y también hacer el tratamiento apropiado. Frente al hiperparatiroidismo, ¿cuáles son los signos clínicos o las manifestaciones clínicas de estos cuadros? La gran mayoría de los cuadros de hiperparatiroidismo son asintomáticos. Solo en aquellos pacientes en el cual vamos a observar valores de calcio muy altos por encima de 12 o 13 miligramos por decilitro, vamos a ver debilidad, cefalea, pérdida de peso, dolores musculares, puede haber cálculos renales, poliuria, vamos a calcinosis, que es el parénquima renal. Podemos también encontrar cuadros de acidosis pulmonar proximal con hiperfosfaturia, aminoaciduria y orinas alcalinas con glucosuria. Y cerca de un 25% a 35% de casos vamos a encontrar liquidez renal, sobre todo por oxalato de calcio o fosfato de calcio. A nivel del hueso encontramos problemas de dolores de huesos, fracturas patológicas, quistes óseos, gota y pseudogota, manifestaciones gastrointestinales, la úlcera péptica, porque la hipercalcemia estimula la secreción de ácido clorhídrico, y el hiperparatiroidismo puede formar parte de la adenomatosis múltiple tipo 1 asociado al síndrome de Jones-Ellison, que es un cuadro de tipo que afecta al sistema gastrointestinal, pero también puede presentarse con manifestaciones neurológicas y musculares, depresión, miopatía proximal, fasciculaciones, anosmia, disestesias, reflejos interactivos o disminución de la audición. Estos elementos del punto de vista neurológico, lo más frecuente que vamos a encontrar son depresión, la miopatía proximal, fasciculaciones o pérdida de memoria en estos pacientes. Lesiones óseas, osteitis fibrosa quística por exceso de paratormona, la osteomalacia por defecto de la vitamina D, osteopenia por disminución de la masa ósea o osteoesclerosis por aumento de la densidad ósea. Entonces, cuando encontramos estos problemas y identificamos en la causa, por ejemplo, un hiperparatiroidismo por un adenoma paratiroideo, el tratamiento es pues, la paratiroidectomía, que es el retiro de la paratiroides en estos casos. También hay pacientes que tienen problemas de hiperparatiroidismo por falla renal, en el que la hipercalcemia es persistente, hay necrosis de tejidos blandos, calcificación de tejidos que ponen en peligro la vida. En este caso también está indicada la paratiroidectomía, que es el retiro de las glándulas paratiroides. Entonces, síntomas distintos, como les comentaba, pues en el caso de los riñones, lo que van a ver es la presencia de nefrocalcinosis, puede haber uremia, poliuria, polidipsia en el hueso, lo que van a encontrar pues, son signos de artritis, osteomalacia, o también pacientes que tienen resorción superiostial y también osteoclastoma. A nivel del elemento de esfera psíquica, la fatiga, la letargia, la depresión, la confusión, y en casos muy severos van a encontrar pacientes comatosos. A nivel del sistema gastrointestinal, la constipación, la indigestión, las náuseas, la pancreatitis o el cuadros de úlcera péptica también están relacionados con este elemento. ¿Cómo hacemos el abordaje diagnóstico de estos cuadros clínicos? Si encontramos un paciente que tiene una concentración alta de calcio a nivel sérico, más de 10.5 miligramos por 100, damos el diagnóstico de hipercalcemia. Frente a eso, comenzamos a investigar en la historia clínica, signos y síntomas, datos relacionados con la causa, investigación de fármacos que esté usando, revisión o no de la presencia de una plagia del paciente, nos va a dar un poco el enfoque de cómo vamos a intervenir. Después de eso, hacemos la determinación de la PTH de paratormona en sangre. Si está disminuida, comenzar a revisar evaluación de patología tumoral en pulmón, cabeza, cuello, mieloma
linfomas, enfermedades granulopatosas. Y si no se encuentra el tumor, evaluar patología endocrina, como por ejemplo un hipertiroidismo que también puede cursar con un hiperpara, una insuficiencia suprarrenal o una acromegalia. Si la concentración de paratormona está normal o elevada, hay que medir calciura de 24 horas. Si se encuentra normal o aumentada, el hiperparatiroidismo es primario o terciario y hay que valorar en estos casos la paratiroidectomía. Y si en la medición de calciura se encuentra disminuida, pues revisemos la reabsorción tubular de calcio, ¿no? Como se está dando, y buscar otras entidades como hipercalcemia, hipocalciúrica familiar, que es otra de las causas por lo cual los pacientes van a tener esa concentración de calciúrica cerebral. Otros elementos en los cuales van a haber también problemas de hiperparatiroidismo son aquellos casos de enfermedades malignas en la cual va a existir también alteraciones principalmente de la concentración de calcio. Pero en estos casos, por ejemplo, vamos a encontrar disminuida la PTH, rara vez va a estar aumentada. Casi todas las patologías endocrinas malignas que tienen que ver con hipercalcemia y que se encuentra disminuido. En el caso de hiperparatiroidismo primario, pues la paratormona va a estar aumentada, igual que el calcio también que estar incrementado. Técnicas de imagen que usamos para buscar, una vez que determinamos la presencia de hipercalcemia y también hemos identificado la presencia de una concentración alta de paratormona, lo que hacemos es comenzar a indagar cuál de las glándulas es la afectada. Para eso usamos técnicas de imagen, que son muy importantes para la localización de la glándula paratiroidea. Se realiza en base a criterios clínicos y bioquímicos. ¿Y para qué es importante la imagen? Para localizar la glándula afectada y para facilitar la cirugía que se va a realizar. De los exámenes que se realizan, la ecografía es una de las que nos da una muy buena sensibilidad, 72% aproximadamente. Después también el tecnesio, la resonancia magnética también. Usamos también gamografía para tiroidea, para localizar la adenoma, para evaluación prequirúrgica y para ver si hay tejido remanente. Un estudio que se realizó respecto a la presencia de hiperparatiroidismo primario, los adenomas dobles, 5%, carcinomas, y el restante básicamente han sido casos de hiperplasia. El uso del Cestamidi, ¿no? O el tecnesio 99M, es un complejo catiónico monovalente muy lipofílico que penetra en el espacio intracelular y mitocondrial de la membrana para poder impregnarse dentro del componente de la glándula paratiroidea y poder que el Cestamidi es el elemento más importante para el diagnóstico de, de tumores a este nivel de complicación, adenomas, ¿no? Únicos que están afectados. ¿De qué va a depender la acción de este elemento? Va a depender de la característica que vamos a usar. Por ejemplo, en los adenomas paratiroideos tienen alta celularidad y vascularidad y pues existe mayor cantidad de mitocondrias en estas células oxifílicas. Y esto va a hacer de que el elemento de tamaño y volumen, la cantidad de flujo sanguíneo, la cantidad de actividad metabólica que tiene y el índice celular van a hacer que se acumule mucho en paratiroides y Cestamidi. Por esa razón es el trazador o el radiotrazador más importante para la orientación, el diagnóstico y el control y el cuidado de estos pacientes que tienen alteraciones como adenomas paratiroideos productores de paratormona. Esta es una imagen de sustitución, por ejemplo, con tecnesio 99, que es el Cestamidi, respecto a estas estructuras. En esta primera imagen, ustedes ven cuando el paciente recibe el compuesto, de manera inmediata comienzan a captarse a nivel de glándulas salivales y también de la glándula paratiroidea. Pasado un tiempo, está en glándula tiroidea simplemente, ya no están en las salivales, y pasado otro tiempo ya desaparecen de la tiroides y comienza a ser captada por la paratiroides que está en la parte posterior. Acá tienen otra imagen también muy clara de estos procesos, cómo se pinta la paratiroides con el Cestamidi, la tiroides con Cestamidi, y pasado un tiempo, cuando se hace el lavado, ¿no? Queda ya impregnado solamente en paratiroides. Otra vez 15 minutos que todo lo que se va a pintar
y a los 20 minutos, que es lo que se va atrasando. A los 2 horas, perdón, que se va atrasando, ¿no? Aquí ustedes pueden ver acá estos elementos de puntiformes que están en este nivel, cuál muy posiblemente sea un adenoma paratiroideo. Lo que ven en la parte alta son las glándulas salivales, a eso sí no desaparece por muchas horas. La grafía en dos fases tiene algunos falsos positivos, algunos falsos negativos que tomar en cuenta. Falsos positivos en nódulos tiroideos, por ejemplo. El nódulo tiroideo también capta este radio trazador y se queda más tiempo. Carcinoma de tiroides y la inflamación o sarcoidosis. Falsos negativos, tamaño de la lesión, expresión de la glicoproteína, pobre concentración en las células oxigénicas son la causa también. Aquí podemos ver, por ejemplo, una imagen positiva doble, ¿no? En la que existe un tumor tiroideo en la parte superior y un adenoma de paratiroides en la parte inferior. Finalmente, con la biopsia, el de arriba definió como un diagnóstico de un carcinoma papilo de tiroides, y el de abajo fue un tumor benigno de paratiroides. Acá hay otro elemento también que se puede apreciar en esta imagen doble. Tenemos una de Horley, que es una tumor folicular de tiroides, y adenoma paratiroides. Adenomas ectópicos también en todo el camino, este elemento para poder a la parte final, incluye el en toda esta adenomas ectópicos. Entonces, por ejemplo, usted puede chequear una imagen que se encuentra en la región paraestatal izquierda, ¿no? Que al final se definió como un adenoma ectópico. El otro elemento para hacer el diagnóstico es el PET-CT, que es la tomografía por emisión de positrones, que actualmente ya en Perú lo tenemos. Esto mejora la visualización de las imágenes comparado con la visión planar y tiene que ver con el uso de este radiotrazador que es el tecnesio MIBI y la última imagen es la imagen de tomografía por emisión de positrones. Acá también lo tienen mucho más clarito, cómo se puede apreciar la zona con una actividad metabólica muy marcada. Ustedes ven acá hacia adelante, esta es la zona de la lesión que tiene que. Ahora, ¿qué hacemos en los pacientes que ya hicimos el diagnóstico, hicimos la imagen, sabemos qué zona está afectada, cuál es la concentración de calcio? ¿Qué hacemos en estos pacientes? Si el calcio sérico es menor a 12, no requiere tratamiento inmediato, se observa y valoramos cuál es el riesgo de que pueden hacer complicaciones políticas y dar tratamiento posteriormente ya desde el punto de vista que afecta a un componente no que estamos investigando. Aquellos pacientes que tienen calcio entre 12 a 14, que toleran adecuadamente, pues también se los puede mantener en observación, pero aquellos que tienen calcio mayor a 14 requieren un tratamiento agresivo independientemente de los síntomas que. Entonces, ¿qué consiste el tratamiento? Bueno, podemos usar hidratación con solución salina, usamos también diuréticos de asa, calcitonina y en algunos casos podemos usar bifosfonato también para reducir la concentración de calcio que se encuentra alterada. El tratamiento suele ser entre 200 y 300 centímetros cúbicos por hora de infusión de cloruro de sodio 9 por mil para obtener entre 100 a 150 centímetros por hora. El uso de furosemida va a ser titular de acuerdo a la respuesta que tiene el paciente. También podemos llegar a usar calcitonina, 2 a 4 unidades internacionales por kilo, y intramuscular subcutánea cada 12 horas. O usamos las sales para el uso también para la osteoporosis, que es el caso del solendronato, para el tema de tejido óseo, para la conservación de calcio a nivel sérico. Y otro que usamos también es el pamidronato, podemos usar. Otros elementos que se pueden trabajar también es el tratamiento con glucocorticoides, nitrato de galio, y en casos muy severos en el cual no hay mejora del proceso, usamos la diálisis. En el caso de la prednisona, usamos 20 a 40 miligramos por día. El nitrato de galio actualmente no se recomienda su uso. Y hacemos y en pacientes que no son pacientes que no tienen una mejora rápida del componente de la concentración de calcio, lo que usamos es, en este caso, usamos
la diálisis peritoneal, que son los elementos que le pegan mucho. El otro cuadro clínico que vamos a revisar es el hipoparatiroidismo. En este caso, pues es lo contrario del hiperpara. Se trata de pacientes que tienen concentraciones bajas de paratormona debido a un proceso de base, por falta de secreción o por una alteración en la acción periférica de esta hormona. La deficiencia de la paratormona lleva a hipocalcemia y a hiperfosfatemia por un déficit de acción sobre el hueso y el... Causas de hipoparatiroidismo. La causa más frecuente y más común de hipoparatiroidismo viene a ser el postquirúrgico, dado por una cirugía, una poscirugía de tiroidectomía por un tumor tiroideo o por un adenoma tiroideo, o también por cirugía de paratiroides. La otra causa de hipoparatiroidismo también la hipomagnesemia, especialmente la idiopática, en la cual no tenemos una causa específica. La hipoparatiroidismo quirúrgico es el principal, como les comentaba, luego viene el idiopático, operaciones en el caso del hierro, cobre o aluminio, posradiación, el infiltrativo y el funcional, por ejemplo, en el caso de hipomagnesemia. Cuando hay resistencia a la acción de la paratormona, que es otra causa, tenemos un cuadro de pseudo-hipoparatiroidismo en insuficiencia renal y por algunos medicamentos, como por ejemplo el plitamicin, la calcitonina y el uso de bifonatos. Y también podemos ver que exista pacientes que tienen una falla en la producción de 1,21, en este caso tenemos para deficiencia, pacientes con déficit de vitamina D. En el caso de que exista resistencia a la acción de la vitamina D, aquí podemos encontrar factores hereditarios que van a causar un bloqueo de estos elementos de captación o de recepción de vitamina D que, no van, y que van a repercutir en la disminución o en la disminución del componente de vitamina D que nos regula fácilmente. ¿Qué manifestaciones clínicas tenemos de la hipocalcemia? Y el proceso de hipocalcemia es aguda. Los elementos más clásicos que vamos a ver son la irritabilidad neuromuscular. Aquí tenemos parestesias en extremidades, en región perioral, alteraciones musculares como por ejemplo dolor muscular, espasmo muscular. El espasmo carpopedal, que aparece en estos casos, que es característica por ejemplo del síndrome de Trousseau o el síndrome de Chebustek también, que es otro elemento de marcador de que va a haber una contractura de los músculos faciales. El arincoespasmo o el trombespasmo también son características de hipocalcemia aguda. A nivel del corazón, la prolongación del intervalo QT, hipotensión del paciente, falla cardíaca y también la arritmia y lo que podemos hacer. Si tiene hipocalcemia crónica, la manifestación clínica va a ser pues, cuadros de parkinsonismo, pacientes de demencia, cataratas subcapsulares, una dimensión anormal, podemos tener síntomas extrapiramidales, y también pues una calcificación ectópica, por ejemplo, la calcificación basal. ¿Qué exámenes diagnósticos usamos para hacer la evaluación de estos pacientes? Hacemos dosaje de calcio iónico, dosaje de hormona y vitamina D. El dosaje de albúmina y la exploración de creatinina nos sirven para poder valorar también si existe una alteración renal que sea la causante del proceso de disminución de calcio. En casos muy avanzados podemos llegar a hacer uso de la gamografía de paratiroides o una ecografía de paratiroides o ecografía renal. Entonces, generalidades. Cuando hacemos un diagnóstico de hipocalcemia, cuando el calcio sérico se encuentra por debajo de 8.4 miligramos por decilitro. Albúmina normal o un calcio iónico, pues que se encuentre bajo. La hipocalcemia está causada principalmente por desórdenes a niveles de paratrombona de un componente genético de base. En el caso de hipocalcemia adquirida por relación al tratamiento quirúrgico de ambiente inmune, que puede ser relación a una neoplasia múltiple. Este elemento sí es muy importante considerarlo porque lo que vamos a tener aquí es un cuadro muy severo de alteraciones muy marcadas que pueden no solamente comprometer la concentración de calcio, sino también otros elementos de daño que están involucrados dentro de este componente de neoplasia múltiple.
Otras causas, la falla renal, la pancreatitis a la radiomioma. ¿Qué hacemos como tratamiento? En el tratamiento usamos el tratamiento endovenoso solo si el paciente está sintomático, si está cursando con un QT prolongado, o la causa de fondo como una rhabdomiólisis o sincromitis tumoral en la causante del proceso, o que el calcio se encuentre en niveles por debajo de 7.5. ¿Qué es lo que usamos? 1 o 2 gramos de gluconato de calcio, cada gramo endovenoso lento diluido en 50 a 6 centímetros cúbicos de al 5%, o en suero salino en 10 a 15 minutos de pasar por goteo aproximadamente, con monitoreo del electrocardiograma y podemos aumentar niveles en 2 a 3 horas. La ampolla, recordar que la ampolla de gluconato de calcio al 10% carga 1 gramo de glucosa con una concentración de 93 miligramos de calcio. Tratamiento endovenoso, entonces seguir sin infusión. Una vez dada la carga de gluconato de calcio, pasamos de infusión lenta de 10 gramos de gluconato de calcio en 1 litro de 3 a 5% a una infusión de 50 centímetros cúbicos por hora de 1 a 3 miligramos por kilo por hora. El calcio sérico debe volverse cada 6 horas y tenemos que estar en niveles entre 8 a 9 miligramos por litro con el tratamiento que estamos usando. El tratamiento se indica por cateterismo venoso central, porque estos son limitantes para los tejidos es decir, periférico. Para ver hipomagnesemia se debe tratar primero esa alteración de magnesio con 2 gramos de endovenoso de sulfato de magnesio que le damos en infusión. El calcio y la vitamina D por vía oral se debe iniciar inmediatamente el paciente esté más estable y comienza a tolerar vía oral. El tratamiento permanente lo hacemos con sales de calcio, podemos usar sales de carbonato o sales de citrato. Recordar que el carbonato de calcio tiene una concentración de calcio elemental, que es lo más importante en la recuperación del calcio, de un 40%. Y la concentración de calcio elemental del citrato de calcio es de un 21%. De tal forma que lo que tenemos que hacer es recuperar la concentración de calcio de estos pacientes con el tratamiento que hemos dado con estas sales de calcio. Podemos iniciar entre 500 a 1000 miligramos de calcio elemental 3 veces por día, titulable de acuerdo a síntomas que tenga el paciente. Y de igual forma usamos el citrato de calcio. Entonces, cuando ustedes van a reponer calcio a los pacientes de manera crónica, pacientes que tienen hipocalcemia, recordar que el uso de carbonato y las sales de carbonato de calcio, el total que figura en la parte externa del paquete que viene, porque viene de 1200, 1600 miligramos, eso no equivale al calcio que se va a absorber. De ese 1600, 1200, 1500 o de 1000, se va a absorber solamente el 40%. Es decir, 400 a 600 miligramos de calcio realmente que nos trae el paciente. Y si la reproducción es 1000 miligramos diarios, tenemos que por lo menos usar 2 tabletas diarias de carbonato de calcio. Y en el caso de citrato de calcio, la cosa es mucho más engorrosa, en el sentido de que por cada 1500 de carbonato de calcio, de citrato de calcio que le da al paciente, solamente el 21% va a ser calcio de 120 miligramos, nada más que la mitad de lo que recomienda el carbonato. Es importante recordar para darle el tratamiento apropiado a cada paciente, no darle 1 o 2 pastillas y punto y calcularle de manera apropiada. Y recordar que ¿por qué existen las sales de citrato? Básicamente para evitar molestias intestinales que pueden provocar las sales de carbonato. Como mezclado con vitamina D. Podemos usar vitamina D2 ergocalciferol, o podemos usar D3 como colecalciferol, o usamos calcitriol, que es la 1,25 de vitamina D. En el caso de vitamina D2 o D3, el colecalciferol, podemos usar 25.000 a 100.000 unidades diarias, empezando a actuar entre el día 10 a 14 días con un control de cada 4 semanas. ¿Qué significa esto? Que se le da una carga grande al paciente de déficit que tiene vitamina D de unas 100.000 unidades que se dan en una sola toma, y se empieza a hacer un control a la segunda o tercera semana con el control de dosaje de vitamina D, para después darle un tratamiento permanente con una carga diaria que puede ser 1.000 o 2.000. Calcitrol, la dosis de 0.25 a 1 microgramo cada 12 o 24 horas, y eso habitualmente empieza con el día 24 a 48 horas. En los diuréticos usamos la hidroclorotiazida para controlar la hipercalciura entre 25 a 100 miligramos por día, y prevenir esta alteración. Bueno, muchachos, sería todo respecto al manejo de la hipercalcemia y de la hipocalcemia en pacientes que tienen hipoparatiroidismo o hiperparatiroidismo.
elementos que tienen que revisar ustedes, porque va a venir pregunta de esto. Regulación del calcio en relación al metabolismo óseo. Revise acción de la osteoprotegerina, acción de la PTH y acción también de la vitamina D dentro del hueso para la regulación de la formación de la matriz ósea. Revisen eso, que va a venir algunos puntos en el examen o las preguntas relacionadas. Otro elemento importante es saber que problemas de hipocalcemia y hipercalcemia están relacionadas pues a la acción de estas patologías que hemos visto ahora. La causa más común de hiperparatiroidismo va a ser pues, los adenomas paratiroideos y la causa más común del hipoparatiroidismo quirúrgico, ya sea por cirugía, por una tiroidectomía total o por cirugía de una operación por paratiroideo. Bueno, si tú estás, estoy presente y si no, mañana nos veremos con la siguiente clase. Hey, no, hola. Chicos, mañana haremos clase en la noche, vamos a hablar de paratiroides, vamos a hablar de corteza suprarrenal mañana. En la noche va a ser muchachos, así que en el día va a ser muy complicado trabajar, ¿ya? Bien, muchachos, nos vemos entonces.